vamos a explicar los contenidos del tema 2, la naturaleza básica de la vida. Lo primero que tenéis es el término bioelementos. Los bioelementos son los elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Esa sería la definición. Según su abundancia, encontramos los mayoritarios y los oligoelementos. Los mayoritarios se dividen, estos son los que están presentes siempre en la materia viva. Se dividen en primarios, que son los constituyentes esenciales de los seres vivos, están en todas las biomoléculas, o en casi todas, que los tenéis aquí. Y luego los secundarios, ¿vale?, que son menos abundantes, pero desempeñan funciones vitales. En cuanto a los oligoelementos, son elementos que no superan el 0,1%, pero que son esenciales para la vida, y son los que tenéis aquí. En cuanto a la importancia de los bioelementos, tenéis que saber 5, por lo menos la importancia de 5. Fijaos, el hierro contiene hemoglobina y permite que se transporte el oxígeno. El magnesio se asocia a la clorofila, que permite la fotosíntesis. El fosfato es un componente de los ácidos nucleicos. El yodo está presente en las hormonas tiroideas. El sodio, el potasio y el cloro permiten la transmisión del impulso nervioso. El calcio ayuda a la contracción muscular y a la coagulación sanguínea. Pues de todos ellos, mínimo 5. En cuanto a la abundancia, en cuanto a por qué el carbono es el elemento fundamental de la materia viva, pues debemos de indicar lo siguiente. El carbono es la base química de la mayoría de las moléculas porque posee 4 electrones en su última capa externa. Esos 4 electrones necesitan otros 4 electrones más para estar neutros. Por lo tanto, puede formar 4 enlaces covalentes muy estables. Los enlaces pueden ser muy estables, ¿vale? Por eso, al formar 4 enlaces, pues tiene una gran capacidad para crear moléculas. Además de ello, tiene un pequeño radio que le permite formar enlaces múltiples. De ahí la gran cantidad de moléculas presentes. Además de todo eso, también es fundamental porque el CO2 es un gas y permite que se dé el intercambio con el ambiente, posibilitando la respiración mitocondrial y la fotosíntesis. En cuanto a las biomolécula sería la molécula resultante de la unión por enlaces químicos de diversos bioelementos, ¿vale? Tenemos las inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas serían las sales minerales y el agua y están unidos por enlace iónico. Y luego tenemos las moléculas orgánicas, biomoléculas, solo están presentes en los seres vivos. Glúcidos, lípidos, proteínas y nucleótidos, unidos por enlaces covalentes. Vamos a pasar a explicar la molécula de agua. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un oxígeno, que se unen mediante enlace covalente y forman un ángulo de 104,5 grados. También se acepta 105. Es muy importante saber que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, por lo que los 2 electrones que comparten, pues los acerca hacia el oxígeno. De manera que se va a crear un dipolo. Esto es un dipolo eléctrico. De manera que el oxígeno va a quedar con densidad de carga, ¿vale? Es más, tiene una densidad de carga negativa, densidad de carga. Y los oxígenos tienen densidad de carga, los hidrógenos tienen densidad de carga positiva. Por lo tanto, la molécula realmente no está neutra, necesita asociarse a algo. ¿A qué se va a asociar? Pues se puede asociar a otra serie de átomos, por ejemplo, a través de puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno se van a establecer entre los hidrógenos de una molécula de agua y el oxígeno de otra molécula de agua. Aquí se formaría un puente de hidrógeno, ¿vale? Muy importante. Esto le va a propiciar al agua la gran cantidad de propiedades que tiene. Fijaos, propiedades como elevada cohesión molecular. La unión por puentes de hidrógeno permite al agua ser un fluido dentro de un amplio margen de temperatura. Elevada constante dieléctrica. Al no estar el agua neutra, el agua tiende a reducir las atracciones entre las sales, los iones de las sales, y se asocia con ellos. Fijaos como aquí en la sal, que es NaCl, el agua ha disociado o ha disuelto este cloro, ha creado una capa de solvatación, ¿vale?
¿vale? Fijaos, los hidrógenos se acercan al cloro, porque estos son positivos y el cloro es negativo. De ahí que tenga una capacidad de disolvente el agua. Sería la función, y también transportar sustancias. Elevada tensión superficial, pues fijaos, el agua ejerce una fuerza hacia el interior, gracias a los puentes de hidrógeno. Este agua no se puede acercar a la otra, porque hay puentes de hidrógeno, de manera que las presiona. De manera que crea volumen. No se puede comprimir más el agua. De ahí la función estructural y dar volumen a las células. Elevada fuerza de adhesión. Al no ser el agua neutra, tiende a asociarse y tiende a unirse a, en este caso, fijaos que esto es una pajita, tiende a asociarse a las paredes. Se asocia a ella y sube por capilaridad. Esto ocurre también en las plantas. De ahí que la savia bruta ascienda por capilaridad. En cuanto al elevado calor específico, es la energía necesaria para calentar el agua y que ascienda 1 grado. Pues hay que suministrar mucha energía para que el agua varíe 1 grado. Mucha energía. ¿Vale? De manera que, fijaos la idea, en la playa, por ejemplo, la arena está caliente porque se calienta fácilmente, pero el agua no. ¿Vale? Eso es una función termorreguladora. Calor específico, relacionado con el aumento de temperatura. Calor de vaporización, relacionado con el paso de líquido a gaseoso. Para que el agua pase de líquido a gas necesita romper muchos puentes de hidrógeno y coge la energía de algo. Fijaos, cuando sudamos, cuando va a pasar ese agua a vapor, coge la energía de nuestro cuerpo. De ahí la función refrigerante del agua. Máxima densidad en estado sólido. Perdón, en estado líquido. En sólido la densidad es baja. ¿Por qué? Porque el agua en estado sólido, en hielo, forma 4 puentes de hidrógeno con las 4 moléculas que tiene alrededor. De manera que las moléculas están muy distanciadas entre sí. ¿Vale? Menor densidad. Sin embargo, en el agua líquida, al haber menos puentes de hidrógeno, las moléculas tienden a acercarse más. Y la densidad es más grande, la densidad es mayor. Lo que permite la vida acuática en los climas fríos, ya que se forma una capa de hielo arriba que aísla el agua de abajo a que baje la temperatura de 0 grados, por lo tanto permite la vida. El agua es un líquido incompresible, precisamente por lo que hemos comentado en la primera propiedad, ¿vale? Los puentes de hidrógeno impiden que el agua se pueda comprimir más. Es un líquido incompresible. De ahí que tenga una función mecánica, de ser un esqueleto, ¿vale? Para evitar el contacto de los huesos, porque tiene volumen. Y luego el agua tiene una función metabólica, constituye el medio en el que se realizan la mayoría de las reacciones bioquímicas. Posible pregunta que sepáis mínimo 5 funciones, y aparte las que aparecen en selectividad, que las iréis viendo. Las sales minerales. Tenemos 2 tipos de sales minerales. En estado sólido tienen función esquelética. Carbonato cálcico en las conchas de moluscos, fosfato cálcico en los huesos. Las sales disueltas se encuentran disociadas en sus iones. Aquí tenéis los diferentes cationes y los diferentes aniones. Las principales propiedades de las sales minerales serían mantener el grado de salinidad de los organismos, regular la actividad enzimática, regular la presión osmótica y el volumen celular, regular el pH. Actúan como reguladores del pH. Importante, el tampón bicarbonato. Esta sal regula el pH de la sangre y lo mantiene constante, y el tampón fosfato, que regula el pH de la célula y la mantiene constante. El proceso de la ósmosis es un fenómeno en el que se produce la difusión o el paso de disolvente a través de una membrana semipermeable. Solo pasa agua. Paso de disolvente, pero nunca de soluto, nunca pasa el soluto. ¿Vale? Entonces, fijaos, cuando tenemos un medio hipotónico, está poco concentrado de sales, la presión osmótica es baja. Y al otro lado tenemos un medio hipertónico con mucha concentración de sales. Para que esto se equilibre va a pasar agua siempre del hipotónico al hipertónico. Fijaos, para que ambos medios se vuelvan isotónicos, misma concentración de sales.
¿Qué ocurre en las células? Mirad, fijaos, pensad en la célula. La célula siempre se relaciona con un medio. Pensamos en la célula y el medio que está fuera. Cuando el medio externo es hipertónico, es decir, tiene muchas sales, va a salir agua de las células. Va a disminuir el volumen celular y va a aumentar la presión osmótica dentro, la concentración de sales dentro de la célula. Eso va a producir la plasmólisis, que sería como que la célula se arruga, ¿vale? En la célula vegetal, lo que ocurre en la plasmólisis es que se desprende la membrana plasmática y ambas células morirían. Cuando el medio es hipotónico, ¿vale? El medio de fuera tiene muy pocas sales y la célula tiene muchas dentro, siempre pensamos en el medio con lo que está fuera de la célula. ¿Qué va a ocurrir? Que para equilibrar las presiones osmóticas va a entrar agua dentro de las células. Por lo tanto, la célula va a aumentar de volumen para disminuir su concentración de sales o su presión osmótica. ¿Qué ocurre? En el caso de las células animales, la célula puede llegar a estallar. Eso se conoce como hemólisis, ¿vale? Ambos serían un proceso de turgencia, se pueden conocer como turgencia, pero en este caso puede llegar a una hemólisis, puede llegar a explotar. Sin embargo, las células vegetales, al tener pared celular, las células siempre se van a quedar en estado de turgencia, ¿vale? La turgencia sería cuando la célula se hincha. Pensad en la lechuga. A la lechuga le echamos agua y coge volumen, porque el agua tiene poca concentración de sales y entra dentro de la célula, de las células de la lechuga. Sin embargo, cuando le echamos, en vez de lechuga, le echamos vinagre, la lechuga al final pierde volumen y aparece como pocha. ¿Eso por qué ocurre? Ocurre porque el vinagre tiene más concentración de sales que la lechuga. Por lo tanto, pierde agua la lechuga. Luego tenemos la situación intermedia. Cuando el medio es isotónico, misma concentración en el interior celular que fuera, hay un intercambio neto cero de agua. No se produciría intercambio. O si se produce es el mismo, el que entra y el que sale. En cuanto a la diálisis, fijaos, la diálisis ocurre cuando tenemos una membrana permeable que deja pasar tanto agua como pequeños solutos, ¿vale? Esto ocurre o esto se emplea cuando hay personas que tienen problemas de riñón y tienen que depurar su sangre. Pasan la sangre por una máquina que produce la diálisis y le elimina la parte negativa.